pues no habría una aptitud real. O no llega hasta el punto de, mire, qué pena, aquí se debe sembrar mora y usted está sembrando maracuyá, no. Pero es al menos en general de si existe o no aptitud agropecuaria para la adjudicación del predio. Entonces, no, dale, lo vemos. En el 1. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma, que es el decreto reglamentario del 2664 del 94? Que quiénes son esos sujetos a quienes se les puede hacer adjudicación de baldíos. Entonces, primero, a las personas naturales, que en general entonces son los campesinos. O sea, la persona natural es yo como ser humano común y silvestre, ¿cierto? A las empresas comunitarias, o sea, tiene que haber como una especie de constitución, no de cualquier empresa, sino que tiene que ser una empresa comunitaria. A las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, a las entidades de derecho público. Y esto es que no solamente se titula baldíos para la gente. Si por ejemplo el municipio llega a necesitar para una escuela un terreno, para una cancha pública o para una plaza, los baldíos se adjudican a las entidades de derecho público con esos propósitos. Y hay un régimen de adjudicación especial para las empresas que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura en el marco de lo que se llaman zonas de desarrollo empresarial. Esa figura nunca ha sido en la práctica pues desarrollada. No hay ejemplos hoy, pero la ley sí tiene una opción de, mire, por ejemplo, hay zonas muy alejadas donde no hay ni campesinos que estén pidiendo la tierra, entonces abre la opción de que esas tierras se le adjudiquen a las empresas en proyectos productivos que tengan unas condiciones específicas, pero eso nunca se ha hecho. En general, la adjudicación de baldíos solamente se da a las personas naturales. No hay hoy empresas comunitarias pidiendo adjudicación de baldíos porque la reglamentación tampoco ha funcionado bien, y con las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro tampoco. O sea, si vamos a hablar de titulación de baldíos, en la práctica y la realidad solamente pensamos en personas naturales, en entidades de derecho público, porque es lo único que está operando. Doctora, pero en el suroriente del país hay un debate político que se puede llevar con el Congreso de la República en relación a la adjudicación de un baldío a una empresa, como decía antes. El senador. Entonces ya le voy a explicar esa historia que es. Pero no es, o sea, estamos hablando de Robledo y el debate de Robledo. Bueno, no, el debate de Robledo no es por adjudicación de baldíos, es por acumulación de unidades agrícolas familiares, y ya vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles baldíos no se pueden adjudicar? Los que están en parques, los que están situados dentro de los 5 kilómetros alrededor de la explotación de recursos naturales renovables, les decía minas, hidrocarburos en general, y los que hubieran sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales. O sea, si el Ministerio de Transporte viene y le dice al Ecuador, mire, yo voy a tirar una vía aquí, esos baldíos adyacentes no deben ser adjudicados porque obviamente su valor va a crecer y eso va a empezar a darse una especulación. Además, porque el Estado tiene que comprar esas franjas de terreno. ¿Ya lo pasaste? Bueno, entonces, los que tienen, por ejemplo, y eso tal vez en Córdoba, sí, seguramente por Lorica específicamente, sabanas y playones comunales. Esa es una figura de esas madre viejas, madre selvas. Esas son cosas que, pues al menos yo personalmente ni siquiera sabía que existían. Las sabanas y playones comunales son esas áreas que se inundan por los ríos y se secan por determinados tiempos del año, y que normalmente la gente lo que hace es seco el pedacito, metida al ganado, sembrada la hilera de maíz, cultivos de ciclo corto. Esos terrenos no son adjudicables, esos terrenos tienen que manejarse de forma comunal. Sin embargo, hay un acuerdo, que en este momento se me escapa el número, en el que se establece cómo ordenar esa ocupación de esos terrenos, y se le faculta a personas específicas ocupar el terreno. Se le da como una especie de título, que no es un título de propiedad, sino que es un título para que esa persona ocupe y explote el playón. Y son solamente los beneficiarios de esto son solamente pescadores de escasos recursos, unas personas con unos requisitos muy
Las sabanas comunales lo mismo, comunales significa que es tierra de todos, entonces en ese sentido yo no debería y no puedo hacer ninguna adjudicación. Eso parece que uno no lo va a ver nunca, pero hay una cantidad de títulos que si uno se va a ver y están por ejemplo en la ciénaga, las ciénagas son inadjudicables también, entonces posiblemente el polio de matrícula a ustedes no les diga que eso es una ciénaga, pero si uno se va a mirar dónde está, se va a dar cuenta que el terreno es inadjudicable. Y si es inadjudicable y le están diciendo yo tengo propiedad, hay que mirar si esa propiedad se consolidó antes de que se declarara inadjudicable ese terreno. Entonces, ahí hay, por ejemplo, cosas que decimos, los parques nacionales no son adjudicables, ¿cierto? Hay, igual que me decían ahorita, como en las zonas de reserva forestal, títulos otorgados por el INPODER y por el INPORA al interior de parques nacionales. ¿Por qué? Por equivocaciones. Pero eso no quiere decir que alguien que esté al interior de un parque no me venga a decir, mire, a mí me adjudicaron antes de que el parque se creara este predio. Y si a esa persona le adjudicaron antes, pues es una propiedad privada, porque los parques no significa, por el hecho de que se declare como parque, que desconocen la propiedad privada que está al interior de los mismos. Igual que las zonas de reserva forestal. Entonces, si es zona de reserva forestal, entonces lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta que cuál es el régimen de acreditación de la propiedad que le corresponde, pero yo en todos estos casos tengo que mirar que la titulación de baldíos, siempre que no haya una limitación, se puede dar, y ese es el caso de las reservas forestales. Listo, y lo que les decía, donde están los indígenas, donde están las comunidades negras, esos son baldíos inadjudicables para los campesinos. Una de las cosas que desafortunadamente no alcanzamos a ver, o sea, si quisiéramos hacer un desarrollo, una revisión completa de los temas agrarios, tendríamos que hacer una sesión especial para resguardos indígenas, para tierras de las comunidades negras, porque cada procedimiento es bastante amplio y detallado. No lo vamos a hacer, hoy realmente solamente vamos a revisar la titulación de baldíos para comunidades campesinas y los otros programas que son para campesinos. El procedimiento está establecido en el decreto 2664 del 94, me dice específicamente qué tengo que hacer, es muy rígido en materia de notificaciones. Por ejemplo, si yo tengo colindantes y los colindantes no aparecen, está previsto nombrar cuidadores ad litem. O sea, esto es como si fuera una especie de proceso civil, no es... Porque de alguna manera lo que está haciendo el Estado es haciendo un proceso declarativo, está declarando derechos. Entonces, para que declare derechos, se inviste ese juez que es administrativo de unas facultades muy especiales. Se realiza una inspección ocular, que era lo que yo les decía, eso significa ir hasta allá, verificar qué está pasando, la decisión declara un derecho, o sea, me entrega a mí un derecho y es un título suficiente de dominio. Y además admite oposiciones de terceros. Si por ejemplo yo estoy en mi predio y llega una visita del INCODER a decirles que le van a adjudicar el predio, ¿cómo te llamas tú? Amarla, yo digo no, espere, es que ese es mi predio. Entonces yo voy y formulo una oposición y esa oposición me la tienen que decidir. Yo soy propietario, la decidirán a favor mío, si no, entonces se titularán del baldío. Entonces, esto es un poco sobre las extensiones máximas y mínimas que están establecidas en la ley particular, que es esa gráfica que yo les hacía ahí. Entonces, están fijadas en esa resolución 041 del 96. Los criterios para determinarlo son cuáles son las condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, vías de acceso, una cantidad de cosas que finalmente hacen que unas zonas sean parecidas a otras desde el punto de vista físico y socioeconómico. Y las prohibiciones y limitaciones. Entonces aquí sí creo que espero que me pongan mucha atención. Lo que les decía antes es el predio baldío adjudicado, que deja de ser baldío solo por el mero hecho de la adjudicación, deja de serlo inmediatamente, entra a ser una propiedad plena de la adjudicataria. O sea, es una propiedad sin limitaciones. Pero sí hay unas prohibiciones que es muy importante tener en cuenta para quien compra. Entonces, ¿cuáles son esas prohibiciones? La ley me dice, mire, dentro de los 5 años siguientes a la adjudicación, usted no puede
pero dentro de los 15 años siguientes a la adjudicación usted no puede volver a ser adjudicatario. O sea, si yo te di una tierra a ti hoy, dentro de los 15 años siguientes no vas a poder volver a acceder a la titulación de baldíos. ¿Siga? Y me dice, si usted va a hipotecar el predio, solamente lo puede hipotecar para respaldar créditos agropecuarios. No me puede hipotecar la finca para comprarse una moto, solamente para créditos agropecuarios, pero solamente dentro de los 5 años siguientes. Pasados los 5 años, cómprese la moto. Señor. Doctora, disculpe, no sé si es que viene al caso. Digamos, en el municipio de Valencia, el poder adjudicó muchas parcelas, ¿sí? Pero no eran terrenos baldíos, sino que se las compraban a unos propietarios. Esos propietarios a veces tenían una falsa tradición, esa falsa tradición o tenían su título, y lo reglamentaban por una UAP. Ahora usted explica que no son baldíos porque vienen de otros títulos y tienen los mismos reglamentos de los 15 años. No tienen los mismos reglamentos de los 15 años. Estos 15 años es para no volver a ser adjudicatarios. No es una limitación para la venta. Partíamos de eso. Usted puede vender al día siguiente. Si se trata de terrenos baldíos, para el régimen de las parcelaciones, que es el que usted me está hablando, vamos a ver que las restricciones son distintas. Entonces, por eso, si pensamos en baldíos, ¿cuáles son las prohibiciones? No volver a ser adjudicatario dentro de los 15 años siguientes, no hipotecar dentro de los 5 años siguientes sino para para respaldar créditos agropecuarios. Y hay una limitación general para no fraccionar el predio, o sea, para no dividirlo por menos de esa unidad que le dieron. O sea, si a usted le dieron la UAF de 10 hectáreas, no lo divida por menos de esas 10 hectáreas, salvo que usted demuestre que se cumplen unas condiciones específicas. Y el último. Y este que es el más importante y que es un poco el que el doctor nos refirió ahorita. ¿Cómo es que es su nombre, señor procurador? ¿Su nombre? Jorge de Arco. Entonces, el doctor Jorge me decía, sí hay unos escándalos por adjudicaciones de empresas. Leamos juntos esto. Lo que dice la ley es, mire, ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región. Esos escándalos de los que me habla el doctor Jorge no son porque el INCODER haya ido a adjudicarle a esas empresas, son porque esas empresas llegaron y sobrepasando ese límite de la UAF, o sea, esa área máxima que está establecida, en terrenos que habían sido adjudicados como baldíos, compraron una cantidad. ¿Qué es lo que me dice la norma? Y no es para el adjudicatario, esta es una prohibición que es para quien va a comprar la tierra. O sea, si yo fuera a comprar un terreno, digamos, a ustedes tres les adjudicaron una UAF a ti, una UAF a ti y una UAF a ti. Si yo voy a comprar, ustedes la pueden vender mañana, ustedes no tienen ninguna limitación para la venta, pero si yo voy a comprarlas, si yo voy a comprar las tres y esas tres me superan ese tope máximo de la UAF, ese contrato está viciado de nulidad porque la ley me lo está prohibiendo. Entonces, el escándalo de las empresas no es que ellas hayan sido adjudicatarias de baldíos, sino que compraron predios inicialmente adjudicados como baldíos y acumularon más de la unidad agrícola familiar, que eso es lo que prohíbe la ley. Y además lo hicieron de mala fe, constituyeron una cantidad de empresas chiquiticas que al final están sumadas en una sola. Entonces, lo que me está diciendo la ley, y eso tiene un sentido muy claro, es, mire, si yo entrego la tierra baldía por unidades agrícolas familiares, no dejemos que se concentre, o sea, no permitamos que una persona pueda concentrar esa tierra en su propiedad. Y entonces la ley me dice que además no se puede aportar a una sociedad en estas condiciones. Digamos, si yo soy titular de una UAF, Marla es titular de una UAF y nos vamos los dos a aportársela a una sociedad, eso ya también es acumulación indebida, entonces no lo debo hacer. ¿Cuál es la consecuencia legal que me da la norma? Me dice, mire, ese contrato está viciado de nulidad.
y los que son abogados me entienden un poco mejor, la nulidad no es algo que ocurre en pleno derecho, o sea, que entonces como el contrato establece la nulidad no existe, no, sí existe. Y el asunto es que un juez tiene que declarar esa nulidad, o sea, tiene que darse un proceso ordinario para que se declare esa nulidad. ¿Y qué significa una nulidad? O cuál es la lógica de una nulidad. Como el contrato viola la ley, yo te devuelvo lo que tú me entregaste y tú me devuelves lo que yo te entregué. O sea, miren que la norma de hecho es bastante tonta, al menos esa es mi óptica. Si la ley me dice no concentre tierras, pero la consecuencia de concentrar tierras es que usted le devuelve al que le compró y el que le compró le devuelve a usted, pues realmente ahí no está pasando nada. Entonces, todo ese debate público, pues desafortunadamente no queda en nada. Pero si ustedes alguna vez van a comprar tierra y si uno revisa, digamos, contratos y si a alguien le piden, hay que tener muy en cuenta que la ley está prohibiendo que si el predio fue inicialmente adjudicado como baldío, no se puede acumular más del agua. Esta restricción no opera frente a las cédulas reales, frente a los predios que fueron adquiridos por particulares antes de la ley 236. O sea, solo opera frente a los predios adjudicados como baldíos. Y esto, pues a veces es difícil de explicar y hay bastantes ideas de pronto un poco equivocadas sobre este tema. Bueno, entonces con eso terminamos el régimen de baldíos. O sea, muy claro, que son terrenos que no pertenecen a nadie, cómo se adjudican por zonas relativamente homogéneas, por unidades agrícolas familiares, no tienen prohibición para la venta, tienen prohibición solamente para hipoteca y tienen prohibición para quien los compra de que no acumule más de una voz. Ese, digamos, es el resumen básico de baldíos. Entonces ahorita pasamos al régimen de propiedad parcelaria, que es un poco el que el compañero nos estaba mencionando, y es esos predios que compraba el INCORA, que entran a lo que se llama el Fondo Nacional Agrario y que se adjudicaban en parcelas. Entonces, ¿qué hacía el INCORA? Venía al municipio de Valencia, visitaba una tierra, decía, esta me sirve, la cogía y la parcelaba en 50, medía una UAF a nivel predial, decía, bueno, aquí me caben 50 familias, y les adjudicaba un título con unas restricciones diferentes, y ya lo vamos a ver. Entonces, una prohibición para la venta dentro de los 15 años siguientes, unas prohibiciones específicas. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esas parcelaciones? Y a veces, les soy sincera, no es tan fácil saber qué va por parcelaciones y qué va por subsidio. Es muy fácil saber qué va por baldíos, eso no tiene pierde porque es una resolución de adjudicación inicial, pero entre las parcelaciones y los subsidios hay bastantes equivocaciones. Digamos, ese lindero es básicamente esto. Son solamente entran por el régimen de parcelaciones todos los predios que compre directamente el Estado. En el caso de los subsidios, vamos a ver, el Estado no compra predios. El Estado entrega el subsidio para que el señor compre su predio. Aquí, en el régimen de parcelaciones, el Estado sí compra predios. Y podemos estar hoy en vigencia de la ley 160 del 94, que ya lo que dispuso fue entregar subsidios, pero si son predios que compra la entidad, salen por esta ruta. Por eso a veces es tan difícil identificar a cuál régimen corresponde cada adjudicación. En general, estas áreas se conocían como parcelaciones, o sea, estas son las típicas parcelaciones viejas que conocemos. ¿Cómo se adjudicaban? Principalmente unidades agrícolas familiares, y hacían en común y proindiviso la parcelación. No le entregaban a cada uno su pedacito dividido, sino que en común y proindiviso les daban a todos. Esto es palíos, porque el problema con las comunidades es que, por ejemplo, si yo fuera a vender, tengo que ponerlos a todos de acuerdo. Y ponga pues de acuerdo a 80 parcelas, de los que ya 2, 5, 20 están muertos. Eso es bastante complicado. Entonces, y no pues muertos por la violencia necesariamente, o sea, solamente el hecho de morir hace que la herencia se desfiera, que entonces tenga que haber una sucesión. Esto es para bastantes problemas. Y la idea era que los campesinos establecieran empresas comunitarias para la explotación de sus terrenos. Entonces, por ejemplo, este es un caso típico de adjudicación en el municipio de Magdalena. Entonces llegan unos campesinos al retén
cumplen los requisitos legales, se asocian y deciden conformar una empresa comunitaria. Los campesinos acompañan con el INCORA el proceso de negociación, van, buscan el predio y entonces el INCORA les adjudica un predio en el municipio del Retén y en ese momento, como estaba planteado el tema, era que el INCORA pagaba el 70% del valor de la tierra y el campesino sacaba un crédito en la caja agraria para pagar el 30% del valor. Doctora, yo quería como comentarle una cosita, que esa modalidad que usted está hablando es una de las modalidades que establece la ley 135, pero además cuando lo compra directamente el INCORA, cuando lo compraba directamente era del 100%, entonces esta es lo que hace referencia a la negociación voluntaria, que es completamente diferente. Sí, pero la parcelación realmente en todos los casos es el área geográfica donde sí, se va a reubicar o donde entra la familia a apropiarse de lo que se le entregó. sí, pero inicialmente esa parcelación sí nace 70-30, con la idea de usted vaya, apoye la negociación y le financiamos el 70, el 30 lo sacamos en crédito. Sí, pero en las otras modalidades, exacto, en las otras modalidades que el INCORA iba y compraba la tierra, si no era negociación voluntaria, pero ¿cuáles eran las vías? La compra directa se fue cerrando a ciertas opciones, entonces la compra directa se cerró para que fuera para indígenas, en unos casos muy especiales, para reubicar personas que venían de desastres naturales, pero al campesino ordinario se le adjudicaba a través del régimen de negociación voluntaria, que tenía ese 30% en crédito y 70% en subsidio, digámoslo así, o sea, el pago directo por el INCORA. Le agradezco muchísimo la aclaración, porque entonces, pero es que es suficientemente enredado esto como para que abramos el otro espacio de la compra directa. En general, la parcelación iba por esta vía. Entonces, la resolución para estos campesinos, ¿cómo salía? Y eso es lo que es muy importante porque es el tema de las prohibiciones. La resolución salía con una prohibición para la venta. Entonces, a estos señores del retén les dan la resolución y se les dice al final, mire, está prohibida la venta dentro de los 15 años siguientes. Y además, si pasados esos 15 años usted quiere vender, le tiene que decir al INCORA si quiere ejercer su opción de compra. Si el INCORA no le contesta dentro de los 3 meses siguientes si quiere comprar o no comprar, opera lo que se llama el silencio administrativo positivo y usted puede ir y vender. Si no, o sea, si el INCORA puede ejercer esa opción de compra. Dentro de los 15 años siguientes a la adjudicación, ellos solamente podían venderle a campesinos de escasos recursos con la autorización del INCORA, o sea, personas que tuvieran las mismas condiciones que ellos. Entonces, sigamos un poco. Doctora, vale la pena aquí este tema relacionando que en la práctica, en el proceso de restitución de tierra ha venido aconteciendo, especialmente en el departamento de Sucre. Una vez se pidió a la ley 135, lo que se hizo fue institucionalizar por esa ley el movimiento campesino en Colombia. Se crearon las famosas ANUC, que no hicieron cosas distintas, sino que de acuerdo con el propietario o de acuerdo a los intereses del momento, los campesinos invadían fincas para obligar al INCORA a comprar. Y el INCORA hacía la titulación productiviza o de copropiedad de esas respectivas parcelaciones. Y los campesinos se asentaban en ellas y ellos mismos hacían una especie de división material entre ellos, pero que era distinto de lo que contemplaba el título. En la práctica, algunos campesinos vendían el derecho o, especialmente motivado por la violencia, se producía el abandono de la parcelación. Pasado el tiempo que la ley dice, venía allá el grupo de Sucre y declaraba la caducidad administrativa
Y como en este país es un país de política, entonces ya tenían listo otras personas, amigos del que estaba allá, y le adjudicaban entonces nuevamente el título. Nosotros tenemos esos casos y eso está en restitución de tierra. Sí. Además con la violación del debido proceso respecto de Sí, claro. cada uno de los campesinos. La ley 1448 fue bastante clara en una de las presunciones que estableció frente a esos actos administrativos que declararon caducidades administrativas. Pero entonces vamos a ver un poquito aquí más adelante, dentro de esas restricciones a las que nacía atada esos derechos, está esa idea de caducidad administrativa. Yo les quiero explicar rápidamente por qué, por ejemplo, aunque el Fondo Nacional Agrario es una cosa del INCORA, digámoslo así, hoy el INCODER sigue hablando del Fondo Nacional Agrario. Entonces voy a hacer como una especie de línea de tiempo y les voy a explicar qué pasó. Entonces, les explico rápidamente. Aquí veníamos con la ley 135 del 61, que era de la que estábamos hablando, y esa ley 135 del 61 tenía su sistema de parcelaciones, digamos así, ¿cierto? En el 94, la ley 160 dice, mire, yo voy a dejar de entregar los predios por parcelaciones, voy a hacer lo que se llaman los subsidios, que es de lo que nos hablaba el compañero ahorita. Entonces, lo lógico a veces la gente piensa de a partir del 94, entonces deberíamos hablar de predios que están en subsidio. Antes no. Perdón, después no. O sea, después del 94 no deberíamos hablar de subsidios. Sin embargo, la ley 160, en el artículo 39, dice, miren, los predios que vienen del Fondo Nacional Agrario les vamos a dar este tratamiento. Van a seguir inscritos en ese régimen para el cual fueron adquiridos. Entonces, por ejemplo, podría pasar que en el 94 había un predio adquirido, digamos aquí, en la línea de tiempo, y ese predio ingresó al Fondo Nacional Agrario. Solo por el hecho de que el predio hubiera ingresado al Fondo Nacional Agrario, se tiene que adjudicar como parcelación y no como subsidio. O sea, no se entrega como subsidio, sino que se entrega como una parcelación, y como tal, nace atado a las reglas específicas de la parcelación. Además, hay otra historia un poco en esta idea, es que el INCORA hizo, de hecho antes de que existiera el INCODER, esos predios se compraban y entonces a veces el INCORA iba, seleccionaba a la gente, los llevaba allá y no les entregaba sus títulos. Entonces, eso pasó en varias cosas, en varias parcelas. Otros casos es que el INCORA sí les entregaba los títulos, pero la gente no los llevaba a registro. Entonces, en la práctica y en la realidad, ¿quién era el propietario? ¿Quién seguía siendo el propietario del INCORA? Y el INCORA se acabó. Entonces ese predio, por disposición legal, pasó a ser de propiedad del INCODER. Entonces, como ya era propiedad del INCODER, esas adjudicaciones que había hecho el INCORA, si los señores las llevaban a registro, se las rechazaban, les decían qué pena, pero quien está aquí disponiendo del derecho no es ya el propietario. Entonces, todo lo que sea, digamos, que haya ingresado al Fondo Nacional Agrario, que esté en esas situaciones, es o sale por la ruta de parcelaciones, independientemente de que se haya comprado con anterioridad al 94 o posterioridad al 94. Entonces, estos bienes, además, es muy importante tener en cuenta que son bienes fiscales patrimoniales. Y no sé si algunos, acuérdense que la propiedad se divide en propiedad pública, propiedad privada. La propiedad pública, que no sea baldía, que no sea bien de uso público, que no sea propiedad, que no sea parque nacional, se conoce como bienes fiscales propiamente dichos. Son los bienes que tiene el Estado como si fuera un propietario normal. O sea, cuando el INCORA va y compra una finca, a él lo inscriben como propietario en el folio y él lo va a utilizar para el cumplimiento de sus funciones. Algo parecido a lo que ocurre con el edificio de la gobernación. Esos son los bienes. Esos bienes fiscales, por disposición del Código de Procedimiento Civil, que acaba de ser derogado y que además continúa,
son imprescriptibles, inembargables e inalienables. O sea, esos bienes, si un tercero viene y los ocupa por el paso del tiempo, no va a poder ser declarado propietario. O sea, no existe posesión sobre esos bienes. Entonces, ¿por qué también es muy importante todo este procedimiento? Porque es el Estado quien tiene la tarea de legalizar todas esas cosas que quedaron en esos predios. Sigamos. Entonces, el régimen aplicable hoy a todos los predios del Fondo Nacional Agrario está contenido en el artículo 39 de la Ley 160 y en un acuerdo que sacó el Consejo Directivo del INCODER en el 266 de 2011. Ese acuerdo nos resume lo siguiente: el predio adjudicado como parcelación, bien haya sido hace 10 años o que se adjudique hoy, porque entró al Fondo Nacional Agrario y ahí está y todavía es propiedad del INCODER, ese predio nace sujeto a una prohibición para la venta dentro de los 15 años siguientes, a diferencia de los baldíos que sí se pueden vender el otro día. Pasados esos 15 años, yo tengo que pedirle al INCODER la autorización para la venta. Perdón, pasados los 15 años le tengo que pedir al INCODER que si quiere o no ejercer su opción de compra. Si es dentro de los 15 años, le tengo que pedir autorización para la venta y solamente le puedo vender a campesinos de escasos recursos. Eso se llama, y nos lo recordaba el doctor, si usted incumple esas condiciones, opera lo que se llama caducidad administrativa. La adjudicación que hace el Estado en particular es como si fuera una especie de contrato. Entonces, ese contrato de adjudicación que suscribimos usted y yo, si usted me incumple, se termina. Y cuando se termina, eso quiere decir que la tierra vuelve a ser propiedad del Estado. ¿Estamos en eso claros? Eso era lo que pasaba en la restitución de tierras. Entonces, violencia generalizada aquí por todas partes, vinieron y levantaron a los parceleros, y entonces venía el Estado muy campante. No está el señor Pepito Pérez, listo, caducidad administrativa. No está la señora Jennifer González, caducidad administrativa. Entonces, esa es una de las cosas que la ley de restitución, que la ley 1448 trae como una de esas presunciones de que es una de las presunciones de derecho. Y en donde aparece el Estado mismo siendo el despojador. Claro. Además, o sea, y eso es una reflexión bastante básica. Las estructuras de la ilegalidad permearon no solamente a las estructuras de la legalidad, sino a las estructuras de la legalidad. O sea, desafortunadamente al INCODER, por ejemplo, llegaron ciertas personas que de alguna manera tenían alianzas con la intención de hacer estos despojos generalizados. ¿Cómo se hace la adjudicación en estos casos? No es por esas zonas relativamente homogéneas que yo les explicaba hace un rato. O sea, aquí la UAF se mide diferente. Se mide, el INCODER se va al predio y calcula cuánto necesita la persona para obtener los 2 salarios mínimos, y a partir de eso se establece la UAF. Entonces no es una UAF por zona relativamente homogénea, sino que es una UAF predial, ¿sí? Normalmente las UAF prediales son mucho más pequeñas que esos mínimos y esos máximos que están establecidos para zonas relativamente homogéneas para la titulación de baldíos. Entonces, aquí están las prohibiciones, tal como están mencionadas en la ley, se las voy a leer. La transferencia de dominio, posesión o tenencia o la cesión total o parcial de los derechos sobre la parcela o cuota parte del predio debe contar con expresa autorización del gerente general del INCODER. O sea, no es ni siquiera de cualquiera en el INCODER, sino de la gerencia general del INCODER. La constitución de gravámenes o limitaciones al dominio debe contar con expresa autorización de la dirección territorial correspondiente en el INCODER. O sea, si además yo voy a constituir sobre esos terrenos gravámenes, tengo que tener autorización. Para la transferencia del dominio de la parcela pasado el término de los 15 años contados a partir de la primera adjudicación, y eso creo que vale la pena mencionar, deberá informarse en el INCODER para que ejerza el derecho de opción para su readquisición. Miren que la ley dice la primera adjudicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos predios? Que yo me puedo encontrar varias adjudicaciones. Primero se lo adjudicaron al doctor Jorge y después se lo adjudicaron a ti. Entonces, el término de los 15 años no se cuenta a partir de tu adjudicación, sino que se cuenta a partir de la primera adjudicación. Y eso es importante. Un caso. Una persona
propietaria de un bien le vende el poder del Cora, y Cora audita que este predio está dentro de la jurisdicción del conflicto. De la jurisdicción. O sea, está dentro de la zona de la zona, microlocalizada. sí, localizada. Posteriormente, pasado 20 años, sí, la persona legalmente le vendió entonces dice, no, yo, a la ley 1448, aprovechando la ley 1448, lo vendí, sí, y hago mi reclamación, sí, no aplica la caducidad ahí. No, la caducidad es entre el parcelero, que es el campesino que selecciona el INCODER, y el INCORA, digamos, no es entre el propietario anterior y el INCODER que compró la tierra. Esos casos, en efecto, ocurrieron, y de alguna manera lo que pasa es que cualquier persona en el marco de la ley 1448 puede decir: qué pena, pero yo vendí a bajo precio, en unas condiciones de presión, y pues no necesariamente el hecho de que haya comprado el Estado significa que eso no haya pasado. Entonces, como todos los procesos, se tendrá que probar si se dieron esas condiciones de vulnerabilidad para la venta, si hubo presión, o sea, si se pueden o no aplicar esas presunciones de la ley 1448 para entender que ese Pero lo más contrato importante no es se que el había hecho dado. de la compra ocurrió antes de 1991. Porque si ocurrió antes del 1 de enero de 1991, está por fuera. Que entraba está por fuera. Claro, obvio. Entonces, tenemos que revisar términos de tiempo, tenemos que revisar si se cumplen o no los elementos, y lo más importante es que la gente que va a estar ahí definitivamente entra de buena fe. O sea, digamos, si a mí me adjudica el Estado, a mí me van a venir a decir es que me van a quitar mi predio de restitución de tierras. Entonces, el meollo más complejo ahí es qué va a pasar con esos ocupantes que están, con esos propietarios que son obviamente de buena fe y que no deberían sufrir un proceso de restitución de tierras hoy. O que desde luego están sujetos a que el Estado lo compense. Así es. La compensación, el tema es que está dada para aquellos casos en los cuales es imposible la restitución. No, es la compensación sobre esa otra persona que está aquí, que usted dice que está de buena fe. Por eso, pero Él ese... debería ser un opositor dentro del proceso, y como a él realmente no Claro. puede restituir porque el predio era del otro, Entonces, plata. en 1991, a él tendrían que darle una compensación equivalente a lo del valor actual del terreno. Pero eso, digamos, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de política pública, lo lógico no es coger a los campesinos que ya les dimos un terreno y decirles: ¿cuánto vale su tierra? 50, listo, y váyase y le solicito aquí al otro señor. Ese es un tema de política pública bastante complejo. Doctora, mire, yo siempre he dicho en los escenarios, aquí el operador jurídico, cualquiera que sea, no se puede olvidar que el objetivo de la ley 1448 es consolidar la paz. Entonces no puede haber paz mientras usted intente restituirle tierra a un despojado y olvide que en el terreno hay un poseedor de buena fe y a ese simplemente se le desparpaje del lugar y se vaya y no tenga derecho a nada. Es el caso de lo que ocurre en muchas parcelaciones. El INCORA adjudicó en copropiedad a unos parceleros en este territorio, pero por efectos del conflicto interno esto lo abandonaron, porque el INCORA constató ese hecho y le declaró la causa administrativa y puso en manos del predio de otras personas. Aquellos que se fueron por causa del conflicto tienen el legítimo derecho, si ocurrió dentro de la temporalidad de la ley, al reclamo de restitución. Pero esos otros aquí en el Estado metió que están de buena fe y esa 60 de culpa cogió el Estado que lo puso allí, tienen derecho a la compensación. Es lo que algunos jueces de la República y entra en conflicto y su representante que no hay compensación para esos que están de buena fe. Lo llevó el Estado. Claro. Usted mencionaba el Fondo Nacional Agrario y en la práctica parece que, o sea, mi opinión también es que es algo que nadie maneja. En el sentido de, o el fondo como tal, el fondo cuando el INCORA desaparece, hay tierras que quedan en el aire jurídicamente en un limbo porque no se pudo registrar el título respectivo del que usted habla. Al momento de la creación de INCODER,
hablemos caso concreto, a la Territorial Córdoba, todo el tiempo, digamos, del municipio de Valencia en concreto, se allegan solicitudes, ¿verdad?, para lo que la entidad llama caracterización de predios. Y es que el Fondo Nacional Agrario identifique con el título que se aporta a la Territorial Córdoba y pueda transferir al INCODER para que luego el INCODER emita el título al adjudicatario inicial que no registró o al ocupante, esto es antes de que naciera la ley 1448, al ocupante que, digamos, canceló esos créditos de tierra que había dejado inicial. En Valencia hay aproximadamente, del 2010 hasta hoy, se han aportado aproximadamente 100 solicitudes para esas transferencias y el fondo ni siquiera ha respondido. Y no es voluntad de la Territorial Córdoba, la Territorial Córdoba tiene toda la voluntad, porque de hecho, cada vez que remiten al fondo a nivel central, envían al municipio, a la alcaldía esa constancia de solicitarle la transferencia. En 4 años no han hecho la transferencia a un solo punto. ¿Y qué pasa entonces con esos campesinos? Bueno, el que es adjudicatario inicial, bueno, voy a hacer dos diferencias porque mire lo que va a pasar con la 1448. En un caso en el cual es una parcelación por INCORA, hay adjudicatarios iniciales de ese predio que hoy está siendo solicitado en restitución, ¿sí? Pero estos no aparecen en el folio de matrícula porque quedaron. Y en otros casos, ¿verdad?, los que son segundos ocupantes, pero de buena fe, con la misma calidad de campesinos, donde tienen constancias de cartas entregadas por los adjudicatarios iniciales, que le decían a INCORA, mira, yo me voy, pero este también es campesino como yo y te lo dejo acá. Estoy hablando del año 92, 93 cartas que ellos tienen en el original recibidas por INCORA. Entonces, si ahora también se solicita la restitución y el fondo en 4 años ni siquiera se ha percatado ni le ha dolido esta situación, con la 1448, estos campesinos, sean adjudicatarios o poseedores, todavía van a haber más vulnerados pues como ese derecho a la adquisición legal de la tierra porque fueron beneficiarios del Estado. Hay una cosa que... Yo quiero complementar lo que dice ella. Yo tengo entendido cuando se creó el INCODER, se dijo que los haberes que eran del INCORA pasaban a Fondo Nacional Agrario. Pero me parece que hay una norma que dice que eso pasa. Okay. Yo tengo entendido que cuando se creó el INCODER, se dijo allí que los bienes que eran del INCORA pasaban al Fondo Nacional Agrario, pero a su vez hay una norma que dice que eso también pasaba a configurar el patrimonio del INCODER. O sea, hay una, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje del derecho público, una cesión del derecho público de una entidad a la otra, y eso opera de pleno derecho. Por lo que a mi juicio yo no veo todo ese proceso de incertidumbre y ese caos que ha manejado la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que se opere simplemente el cambio de titular. O sea, no hay que ser tampoco un esfuerzo. Nosotros andamos en un trabajo sobre eso. Varias cosas que hay que tener en cuenta ahí, y eso es independientemente de la ineficiencia o eficiencia que maneja el INCODER en estos aspectos. Uno, el Fondo Nacional Agrario sigue existiendo, no ha dejado de existir por la desaparición del INCORA. El decreto 1290 de 2003, en efecto, que es el decreto de liquidación del INCORA, sí dispone que los predios que eran de propiedad del INCORA pasan a ser propiedad del INCODER, y en efecto no debería haber ningún lío en eso. Lo que pasa es que lo que les explicaba antes, el problema con el señor inicialista, como le llaman en esos casos, es que él va y lleva la resolución de adjudicación que le dio el INCORA y no se la van a registrar porque es que el actual propietario es hoy el INCODER. Entonces, en efecto, se necesita hacer una ruta muy especial que el acuerdo 266 denomina normalización de esos predios. O sea, el acuerdo 266 se utiliza para todos los predios que ingresen al Fondo Nacional Agrario, pero entonces separa esos viejos
que vienen con problemas y dice, mire, en esos viejos, bajo unas circunstancias específicas, vamos a hacer un proceso de normalización, para que el señor que había sido adjudicatario no tenga que venir a cumplirme hoy unos requisitos que posiblemente no va a cumplir, sino que me demuestre que tenía su resolución de adjudicación y que había cumplido los requisitos en su momento. Pero no lo han hecho, listo, digamos, eso es independientemente de la discusión. Hasta donde yo tengo noticia, el fondo de hecho se reactivó hace un par de años para mover todos estos casos. Desafortunadamente, en el marco de la restitución de tierras, recuerdo la pregunta que tú haces, yo que te diría, finalmente igual es el juez quien tiene que considerar quién tiene mejor derecho en esos casos, determinar, por ejemplo, entre los 3 o 4 adjudicatarios que hayan existido, porque pudo haber pasado por varias manos de acuerdo a todas estas dinámicas, el determinar quién tiene mejor derecho de los demás, ordenarles una compensación en dinero, teniendo en cuenta que son terceros de buena fe de culpa, digámoslo así. Mi humilde opinión sobre el asunto. Pero pues, obviamente lo lógico es que no deberíamos estar esperando un proceso de restitución de tierras, sino que el INCODER debería estar, el Fondo Nacional Agrario, haciendo los procesos de normalización que les corresponden. Doctora, mi inquietud es la siguiente. Eso necesariamente debería pasar por un proceso de formalización en el poder o que ya hay un antecedente. Doctora, en tratándose de restitución de tierras, el que era propietario inicial del predio hoy demanda la restitución y el juez, si se dan las circunstancias fácticas y probatorias, va a dictar una sentencia ordenando restituir. Pero la ley dijo ahora que esa restitución no solamente debe ser en favor de él, sino también en favor de su esposa. Entonces el juez al proferir la sentencia así lo decreta, que la oficina de registro decía, pero yo como registro de esposa si ya no me parece aquí. Entonces se estaban negando, pero es lo mismo, se estaba negando a hacer la inscripción de la persona. Aun cuando el juez no lo dijere, lo dijo la ley, es de pleno derecho. Y cuando es de pleno derecho, el funcionario público no puede hacer tantas elucubraciones jurídicas para no cumplir lo que la ley ya está diciendo. Tiene que ponerlo a nombre de la esposa de él también. El juez no se lo pide decirlo. Lo mismo igual tratándose de... Lo que pasa es que si usted fuera administrador y el juez no le ordena registrar a la esposa como propietaria, usted lo va a hacer porque sí. Yo lo hago en cumplimiento de la ley. Es que la ley es un mandato general y para todo el mundo. El proceso de registro es bastante rígido en ese sentido. Entonces, señora, Es que separemos la ley de restitución. Hay casos de los que yo le estoy hablando del fondo que no están siendo solicitados en restitución. Y lo curioso, usted acaba de decir que el registro son muy no sucede. Hemos encontrado casos y tenemos lo hemos visto. Títulos de adjudicación de 2 comuneros. Estoy hablando de una parcelación en Valencia, Rusia, grupo número 5, donde 2 campesinos bajo la misma calidad no registraron su título en el 87 cuando Incora se lo entregó. Pero curiosamente, en el 2010, Instrumentos Públicos registra una de las resoluciones y la otra no. Entonces, el que estaba solicitando a través del INCODER y se gasta el pasaje y viene, o a través de la alcaldía, hacemos el trámite con INCODER. Pues le digo, la Territorial Córdoba tiene la mejor voluntad, pero todo se queda a nivel central. Entonces, yo sé a dónde quiere ir el procurador y es verdad. Si los bienes todos se transfirieron, ¿verdad? No, y aparte todo queda en el INCODER, pero el INCODER no le identifica a usted cuáles son el área que le cedió cuando Incora desaparece y queda en cabeza de él y tampoco entrega la resolución, o sea, ni el fondo ni Incora dan la solución. Pero hay gente que se va por la vía que no corresponde y logró registrar su título. Y lo tenemos y está identificado que 2 campesinos, uno todavía está esperando que el Fondo Nacional o Incora a nivel central le diga, para evitar lo que usted está diciendo, vea, usted no me tiene que cumplir los requisitos porque es que usted es el adjudicatario inicial. Venga, yo le reemplazo el título, yo soy INCODER y usted sigue siendo el mismo, venga y se lo registro, pero resulta que lleva 4 años y no. Y otro que sí pudo, en esa oficina tan estricta que usted menciona, que no estoy diciendo que las oficinas de registro sean estrictas, estoy diciendo que el proceso de registro no tan estricto. pero no resultó estricto. De hecho, aquí que baje el diablo y escoja. En todos estos temas de tierras, De que los hay, los hay. poder, notarios,
registradores, ya sabemos qué ha pasado, entonces tu primera vez. No, doctora, es que yo quería de pronto hacer un comentario en el sentido de que esos son casuísticas, hay casos de casos y cada caso tiene sus propias particularidades. Fíjense que en el INCODER, por ejemplo, en el Fondo Nacional Agrario se han caracterizado, por decirlo de alguna manera, más de 8 casos, casuísticas, en donde los abogados, que son los que hacen eso, entran a estudiar el caso a cual aplica. Lo otro, mire, el Fondo Nacional Agrario, para que el INCODER pueda transferir o cambiar el título, así alegremente no lo puede hacer el INCODER. Para eso existe un procedimiento, un proceso, un soporte jurídico, como hablan los abogados, en el sentido de que al INCODER le manda al Ministerio de Agricultura las resoluciones que recibió de las tierras del INCORA. ¿Eso qué significa? Que estaban en cabeza del INCORA, ¿verdad? Y que como tal pasan al INCODER. Cuando el INCODER la recibe, tiene que hacer el procedimiento de titularización, que es lo que, o de la normalización, que es lo que al cual usted está refiriéndose. Pero eso no significa que porque en un predio, por ejemplo, hayan 3 o 4 personas que no registraron, el resto no haya registrado. Entonces, por eso decía yo que son casos de casos. En ese sentido, el INCODER solamente, por ejemplo, de 70 hectáreas, solamente recibió 30. ¿Por qué? Porque esas 30 fueron las que no se registraron. Así esté la persona ahí, así haya vendido, lo que sea. Pero ¿de dónde se parte? De lo que se tiene y de la realidad. Y es una cuota aparte. Exactamente, es una cuota aparte, es en común y proindiviso. Lo otro, eso de común y proindiviso, eso es cierto. Además pienso que eso es una forma también de violarle los derechos a los campesinos y a las víctimas, adjudicar eso en ese sentido. Porque yo entiendo como una persona tenga su área geográfica delimitada con sus linderos y salió desplazada por lo que haya sido, y el INCODER le va a otorgar un subsidio para que compre tierra, entonces es común y proindiviso. No, yo no entiendo eso va en contra de los derechos de ellos. Bueno, pero volviendo al caso de lo del Fondo Nacional Agrario, decía yo que solamente a qué va a hacer su referencia y sobre qué se va a trabajar, sobre lo que se tiene, con base en que en las sábanas que se llevan, de cómo se recibió, con base en eso se llama el avalúo ponderado del predio, porque todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos años se llevará el Fondo Nacional Agrario para identificar? Bueno, eso sí no sé, el procedimiento, doctora. El procedimiento que ustedes pueden solicitar el INCODER manda, y hasta que no le autorice. Por eso que lo acabo de nombrar, doctora. Sí, O sea, 4 años. La primera solicitud del municipio de Valencia, no desde los campesinos, o sea, la alcaldía, no el campesino en singular, es de febrero del 2010. Imagínate. Y ya los campesinos antes habían presentado por individual. O sea, estamos Sí, o sea, digamos que yo creo que nadie puede negar. y que es a nivel Nadie puede negar que tiene nada de institucional en la tesis. El compañero quería. Bueno, Y es que no yo quiero a manera general como hacer una precisión. Uno, el tema de que tocaba el procurador es un tema propiamente legal. La transferencia de la propiedad, si bien es cierto aquí, lo explicaba la doctora desde un principio, es tema de modo y tipo, ¿verdad? Si bien es cierto, el decreto 1290 y hasta el 1300 hablan de que los haberes del INCORA entran a los haberes del INCODER hoy, que serían los mismos, porque serían las mismas funciones, eso no es operativo. O sea, a última hora, para poder el INCORA, más bien, para poder el INCODER obtener la propiedad de un predio que venga del INCORA, necesita un proceso de transferencia de dominio. Y en estos casos está en cabeza, o sea, estoy hablando de la operatividad actual, está en cabeza del ministerio. Y el ministerio es quien a última hora define si transfiere o no transfiere a nombre del INCODER el predio que venga del INCORA. 2. El acuerdo 266 sí entra a normalizar todos estos procesos de adjudicación que venía haciendo el INCORA, ¿verdad? De acuerdo al artículo 39 de la 160. Y tiene mucha relevancia frente al tema de la 1448.
sobre todo porque en estos casos existe un proceso administrativo donde se van a identificar el famoso ocupante de hecho, donde van a identificar quién fue, si fue o no fue primero o segundo adjudicatario. Y en este caso, el ocupante de hecho tiene un trato diferencial frente al primer adjudicatario. Y entonces, aquí es donde el INCODER se ve abocado a pasar los procesos a la unidad de restitución, para que sea la unidad de restitución quien conozca de estos casos, porque se presume que el ocupante de hecho entró en forma violenta o por abandono o una circunstancia que están descritas propiamente en el acuerdo 266. Y no sé, la figura que usted explicaba de la caducidad administrativa, no sé en estos momentos actuales hasta dónde es operativo o si actualmente es vigente o existe vigencia. Sí, de hecho el acuerdo 266 tiene súper claro las resoluciones que hoy, por ejemplo, asignara el Fondo Nacional Agrario para normalizar los casos, saldrían con los 15 años y sujetos a caducidad administrativa. O sea, tal cual. La ventaja, y vamos a ver la diferencia con los subsidios. El subsidio, el subsidio está sujeto a una condición resolutoria, y esa condición resolutoria es sobre el dinero que se te entrega como subsidio, no sobre la tierra. Aquí la caducidad administrativa sí hace que las cosas vuelvan al estado anterior y que la tierra vuelva a ser propiedad del Estado. Bueno, y ahí algo que no sé si es que es equivocación del INCODER o es que es equivocación de la o sea, ahí no. ¿Por qué digo yo que la caducidad? En estos momentos las adjudicaciones que viene haciendo el INCODER de predios que son de Fondo Nacional Agrario, las viene haciendo bajo el sistema del subsidio del 100% que maneja la ley 160. No. Es que esa es una cosa que no hemos planteado. Ese 100% del subsidio, de ese 70-30 con el que nació la ley 160 del 94, dejó de ser 70-30 y pasó a ser el 100% con la ley 812 de 2013. Entonces se entrega el 100% del subsidio, pero no sale por régimen de subsidio, sale por régimen de parcelación todo lo que haya ingresado al Fondo Nacional Agrario. O sea, todos esos predios viejos, y de hecho, si tú vas a ver la resolución, no dice no puede vender dentro de los 12 años siguientes, sino que te dice no puede vender dentro de los 15 años siguientes, tiene que pasarle al INCORA para que ejerza opción de compra, y la primera adjudicación es desde la que se cuenta en los 15 años, pero sí tiene que salir por ese lado. ¿Sabes qué? O sea, a veces la confusión se da de 30 a 70, no es porque sea el 100% o no. Lo que pasa era que aparejado a eso, a los campesinos los sometían a que ellos hicieran un préstamo con una entidad bancaria y fueran el servicio de fiador, y el préstamo era para desarrollar una especie de proyecto productivo, y el campesino tenía que seguir pagando, y aparentemente lo que estaban pagando era el 30%, que no era el 30%, era el proyecto productivo que el INCOR había servido de fiador ante la entidad bancaria. Y el predio era garantía de eso. Y en muchos casos se perdieron los predios. O sea, esto es pura historia de tristezas, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, y ya por último, un tema relacionado con la unidad agrícola familiar. Usted explicaba que la unidad agrícola familiar frente al tema de adjudicación de baldío es muy diferente a lo que se adjudica por Fondo Nacional Agrario. De hecho, la unidad agrícola familiar en Fondo Nacional Agrario se calcula de acuerdo a unos criterios muy diferentes a lo que se calculó por el tema de baldío. ¿Sabes que no es tan diferente? Al final es bastante parecido. No, la pero lo que metodología quiero decir es que lo que se calcula en unidad agrícola familiar en el Fondo Nacional Agrario viene lo que usted decía, es como una parcelación, es propiamente un proyecto productivo, si es o no es viable para que rinda el salario mínimo que exige la norma. En estos momentos se están haciendo adjudicaciones. Cuando se adjudicaban como un indiviso, el concepto que tenía INCORA para adjudicar el común indiviso era que de pronto existía el fenómeno de la invasión. Invadían un predio 30, 40 familias, y el predio, por decirle, era de 100 hectáreas, salían a 3 hectáreas, o salían a un hectárea muy pequeño. Entonces, el criterio que manejaba el INCORA en su momento, y eso lo dice, está escrito en una obra, era que la adjudicación se hacía como un indiviso porque al momento de hacer la parcelación individual no alcanzaban la unidad agrícola familiar. Luego todas esas familias tenían que entrar bajo el régimen de unidad agrícola familiar, y de hecho así se les entregó.
Pero en realidad, si se hacía la parcelación, no alcanzaba la unidad agrícola familiar, lo cual guardaba el derecho de que de pronto pueden adjudicatarios una próxima oportunidad para completar. Eso que tú dices, eso es otra discusión, y es la discusión de, a veces se cuestiona que esas unidades agrícolas familiares que entregó el INCORA no eran realmente unidades agrícolas familiares, que esa es otra discusión, pero la medición y la metodología para llegar a determinar esa UAF está establecida en uno de los acuerdos y es la misma lógica que se guarda aquí, lo que pasa es que a otras proporciones y con otras dimensiones. Sin embargo, en esos casos lo que te vas a encontrar es que le adjudicaban unidad agrícola familiar y pues obviamente la gente recibía eso y eso era lo que les daba, pero ahí hacían su medio mal cálculo para que les diera, pero en realidad es que no son unidades agrícolas familiares. Yo les voy a pedir que continuemos porque nos queda poco tiempo y quisiera que termináramos al menos con el contenido de estos tres regímenes. No vamos a alcanzar a hablar de procedimientos agrarios, que es una lástima, pero al menos me parece importante que terminemos esto para que quede cerrado. Doctora, pero mire. Doctora, pero es importante decir que cuando se hizo la reforma, la ley 135, institucionalizó la lucha de los campesinos a través de la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos ANUF. Pero lo que se fomentó fue el espíritu asociativo. Entonces, cuando se entregaba una parcelación en copropiedad, lo que se buscaba era que los trabajadores al unísono lucharan en común por sus intereses. Eso fue, no se tuvo en cuenta. Sí, eso es cierto, pero el problema es que el régimen de comunidad en la ley es una cosa que uno no sabe ni cómo meterse, precisamente por lo que yo le digo. Si aquí somos 40 comuneros, cualquier disposición que se vaya a hacer sobre un pedacito así, nos tenemos que poner de acuerdo los 40, y la gente se muere, y la gente se divorcia, y se va, y se pierde. Entonces, en realidad, cuando se trata de trabajar, manejar eso, y eso, que eso sí es una ventaja, hoy el Fondo Nacional Agrario no adjudica como un individuo, adjudica parcelas individuales y divide. Doctora, yo quería hacer un comentario sobre la UAF de lo que habla del Fondo Nacional Agrario y de lo del Fondo Nacional Agrario y la adjudicación económica y progresista. Es que son dos cosas diferentes. Mire, el Fondo Nacional Agrario no le va a adjudicar a usted una unidad agrícola familiar distinta a la que inicialmente recibió. Luego, no tiene por qué calcular la unidad agrícola familiar solamente en casos de casos. Que esa situación se dé y que se solicite y que técnicamente se justifique cambiar la unidad agrícola familiar. Luego, las adjudicaciones que se hacen por el fondo son las que ya el instituto recibió. Para la adjudicación de común y proindiviso son dos cosas completamente diferentes. Para adjudicar el común y proindiviso es que se le adjudica una unidad agrícola familiar, pero ya técnica y jurídicamente establecida a los campesinos. Lo que es que no se sabe en qué lugar está, pero ellos sí saben qué área tiene, cuánto área es la unidad agrícola familiar. Luego la adjudicación en común y proindiviso sí establece la unidad agrícola familiar, porque si el estudio técnico no se hace, el predio no se puede comprar con ninguna de las modalidades. De acuerdo, son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es que se adjudique como un individuo y otra cosa totalmente diferente es la medición de la UAF. Pero entonces sigamos, terminemos. ¿Cuál otra limitación tiene el adjudicatario de esa parcelación? No puede fraccionar por debajo de la UAF, o sea, no puede dividir por debajo de la UAF, digamos. Y no puede además ejercer propiedad sobre más de una UAF, o sea, yo soy adjudicatario de una UAF en una parcelación y tú también, yo no puedo ir a comprártela, ni ejercer posesión, ni arrendártela. Está prohibido por la ley y pasaría lo mismo que pasa en eso que les explicaba sobre acumulaciones de unidades agrícolas familiares, que está prohibido por la ley. Hay un tema que les hablaba y es que cuando yo, dentro de los pasados los 15 años siguientes, si quiero vender el predio, o sea, ya estoy en absoluta libertad, ya no tengo que ir a pedirle permiso al gerente general del INCODER, si quiero vender, le tengo que ir a decir al INCODER y le ejerza la opción de compra. Mire a ver si usted me quiere readquirir el predio, digámoslo así, quiere readquirir el predio. El INCODER tiene 3 meses para decidir para informarte
si quiere o no adquirir el predio, si quiere o no ejercer esa opción de compra. Si no te responde dentro de los 3 meses siguientes, te toca ir a protocolizar el silencio administrativo positivo, que no opera a pleno derecho. A uno le toca irse a una notaría y protocolizar ese silencio administrativo positivo. Con eso va uno y vende, sin ningún problema. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que el notario y el registrador saben de esto. Y ellos, si usted no le lleva la autorización del gerente general, le va a decir qué pena, pero yo no le corro escritura. Si usted no le lleva esa protocolización de ese silencio administrativo positivo, le va a decir yo no le registro, no le inscribo en el registro. Entonces, por eso es muy importante. ¿Sí? Además, entonces a los notarios y registradores se les estableció una prohibición, se les dijo, mire, ustedes no pueden registrar nada que esté en contravención de eso. Si ustedes me autorizan, si ustedes protocolizan escrituras o inscriben registros en el registro de compraventas de parcelaciones dentro de los 15 años sin cumplir los requisitos, es una falta disciplinaria grave, o sea, es una falta que de hecho podría generar hasta destitución a los funcionarios. ¿Cuáles son todos los contratos? Además, digamos, si yo soy beneficiaria de una parcelación y suscribo contratos de arrendamiento, de usufructo con terceros, la ley me dice, el acuerdo 266 me dice son contratos nulos. O sea, son contratos que debería cuya nulidad debería de quitar un juez. Y con eso, entonces, pasamos a ver el último régimen, que es el régimen de los subsidios. Entonces, dale. Entonces este es un ejemplo que no vale la pena revisar. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para acceder al subsidio? Entonces, ¿cuáles serán los subsidios? Todos los predios que no hayan ingresado al Fondo Nacional Agrario. Si yo quiero acceder a tierra hoy de la nada, mi vía es el subsidio. Entonces, para acceder al subsidio, tengo que formular todo un proyecto, tiene además que cumplir con unas condiciones específicas. Entonces, no puedo ser propietario de tierra, tengo que ser poblador rural sin tierra, tengo que derivar la mayor parte de mis ingresos de las actividades agropecuarias, o sea, esto es para campesinos, no para personas que vivan en el casco urbano vendiendo pulseritas, pues, y que esa sea su actividad. Pues una cosa es que uno lo haga porque no le salió nada más y es campesino, y otra cosa es que eso lleva haciendo toda la vida. Tiene que estar inscrito en los niveles 1 y 2 del CISBEN o ser desplazado, que para sus efectos es exactamente lo mismo. No haber sido beneficiario de subsidio de tierras ni de adjudicación de baldíos, o sea, no puede haber recibido ningún beneficio de tierras por parte del Estado, y no tener penas privativas de la libertad en firmes pendientes de cumplimiento. Esos son los requisitos generales. Esto es un desarrollo del artículo 60 de la Constitución Política, que me dice que el Estado va a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios. Y entonces la ley 160 desarrolla un poco más esto y dice que yo eso lo voy a hacer a través de un subsidio que se le va a asignar a los campesinos, que en su momento era 70-30, o sea, tal como estaba el régimen de negociación voluntaria antes, el subsidio nace 70 a cargo del Estado y 30 a cargo de los campesinos. Lo que les decía es que esto, a través de la ley 812 de 2003, que fue la ley del plan de nuestro anterior presidente, pasó a ser el 100%. La ley 160 además toma una decisión que pues no sabemos si fue acertado o no, pero antes el INCORA iba y hacía un desgaste muy grande en toda esta negociación de los bienes. Entonces dice, mire, yo voy a dejar de dar tierra, yo voy a entregar subsidios para que compren la tierra. Entonces aquí ya lo que se entrega, y eso es muy importante, no es la tierra, sino un valor específico para que el campesino compre la tierra. Entonces le dice, mire, vaya y negocie usted y hágalo todo. La idea es que ese mercado de tierra se mueva y se dinamice y los predios se compren por el mejor valor. O sea, si el campesino va y negocia en el mercado, el campesino le dan otro valor. Si se mete en INCORA, le van a querer pedir una cantidad de plata, entonces vaya y hágalo usted. Desafortunadamente eso no funcionó como se quería. Los pagos, al igual que las parcelaciones de los predios, se hacían y se hacen con bonos agrarios, porque la ley lo establece de esa manera. Los bonos agrarios son redimibles a 10 años,
pues creo que son redimibles a 10 años, entonces cada año usted va redimiendo y le van dando, entonces realmente es un pago que no es inmediato, que no es atractivo además para los particulares hacer esas ventas. Actualmente eso se rige por la ley 1450 del 2011, la ley 1450 del 2011 que es nuestro plan de desarrollo actual, modificó ese artículo de los subsidios y entonces se había hecho ya una anterior modificación por la ley 1152 que había dicho, mire, los subsidios se van a entregar por mecanismos de libre concurrencia, o sea, por convocatorias públicas. Esas convocatorias públicas hoy se mantienen y hay todo un procedimiento que ya vamos a hablar de eso. No, era con lo que usted decía, pero ya casi recogió lo que yo iba a dar. Sino que de pronto usted dice, no, para el campesino va y negocia con el dueño de la tierra, por decir así. Pero resulta que ya hoy en día ya los propietarios están enterados ya de cómo negocia, cómo son las negociaciones y eso. E incluso, para poder adjudicar el subsidio, ellos primero van y hacen un avalúo catastral. Entonces resulta que los parceleros, porque yo no sé cómo harán eso. Ahí es comercial. Bueno, en todo caso, que hacen ese avalúo, resulta de que de pronto el parcelero pide un ejemplo, el dueño de la tierra pide a 12 millones y el avalúo no arroba sino a 10 millones, entonces ahí se da la diferencia, o sea, el déficit. Y entonces dice, no, yo si baja tanto no vendo, ya listo, así de sencillo. Así sucedió cuando yo le estaba hablando ahorita rato, tío, yo pido a 12 y de ahí no rebajo ni un peso. Entonces nos dijo que él por lo menos ese valor, él me lo metió a menor precio de que había comprado la tierra para que no le saliera tan caro lo que tenía que pagar de impuestos y eso. Entonces todas esas cosas es que, pero bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es el avalúo comercial y otra cosa es el avalúo catastral. El avalúo catastral normalmente está por el 30% del valor comercial de los inmuebles y es un avalúo que se hace para efectos únicos exclusivamente de tributación, o sea, de lo que se le paga al municipio por impuesto al predial. Pero es distinto ese avalúo comercial y entonces lo que sí sucede, y esto es un hecho, es que ese avalúo, nadie puede hacer compraventas por debajo de ese avalúo catastral, porque hay una norma que así lo establece. Y ese avalúo normalmente, como es el que se tiene en cuenta para liquidar los pagos de registro, los pagos de notaría, entonces la gente casi siempre, y es una costumbre generalizada, las negociaciones se hacen por avalúo catastral, no se hacen por avalúo comercial. Y claro, el Estado también es cierto, en todas estas convocatorias una de las cosas que hace es ir y evaluar los predios y no va a pagar más del avalúo, ese es el tope por el que puede pagar. Eso también genera ciertas dificultades a veces con las lonjas, porque entonces la lonja va a subir un poco el precio, ustedes saben ahí que hay cositas turbias y por debajo de cuenta, pero en general lo cierto es que aquí el tema es difícil porque se ha calculado un valor de 10 millones de pesos por hectárea en el país, porque si uno hace un promedio, por eso se consigue. En Córdoba es muy difícil. Listo. Entonces, el valor del subsidio, como está previsto hoy, no solamente comprende la compra de la tierra, sino unos salarios mínimos o un valor para que las personas adelanten un proyecto productivo, que tengan como una especie de capital semilla para arrancar ese proyecto productivo y además un salario mínimo para el registro, porque esa resolución, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo opera finalmente esto en la práctica? El INCODER saca una resolución asignando el subsidio para la compra del predio X ubicado en tal parte, propietario tal, y entonces el campesino beneficiario va y suscribe la escritura pública de compra-venta con el propietario de la tierra y esa escritura pública de compra-venta pues hay que llevarla al registro y eso tiene un valor en la mayoría de los casos bastante alto, entonces para eso se cubre, para eso se establece un salario mínimo en el subsidio. Sin embargo, no sé qué le dijeron a usted, pero de esos uno puede utilizar los 70 salarios mínimos para la compra de la tierra, siempre y cuando tenga cómo adelantar el proyecto productivo por otro lado. O sea, digamos que de alguna manera también es potestativo de quien presenta el proyecto utilizar o los 56 salarios mínimos para la compra o los 70 salarios mínimos para la compra. ¿Cuál es el problema y que uno ve en toda esta historia? Que el INCORA iba, les entregaba la tierra y los dejaba ahí tirados y pues obviamente el campesino que no tiene con qué explotar la tierra, pues en 2 o 3 años se está yendo y está dejando su tierrita tirada porque pues no tiene cómo hacerlo. Entonces,
Por eso fue que se revisó esa idea de hay que dar una plata de capital semilla. Entonces, sí, uno puede utilizar los 70 salarios mínimos como capital semilla, pero se queda sin como para la compra de la tierra, pero se queda sin con qué adelantar su proyecto productivo. Digamos. ¿Cuáles son? ¿A qué nace limitado ese derecho? Y entonces aquí es donde está la diferencia. El adjudicatario de subsidio no puede vender dentro de los 12 años siguientes, o sea, no dentro de los 15 como en el otro lado, sino dentro de los 12 años siguientes. Además, pasados los 12 años, no le tiene que pedir permiso a nadie para nada. Dentro de esos 12 años, si él quiere pedir permiso para la venta, se lo tiene que dar el consejo directivo del Incoder, que eso es un organismo colegiado donde se reúnen la Comisión Nacional, Presidencia de la República, Banco Agrario, Finagro, no sé quién me falta, comunidades negras, indígenas, ANUC. Entonces, obtener ese permiso de enajenación es más o menos imposible, pero bueno, no es imposible y está planteado de esa manera. Tienen que asegurar que el predio va a seguir siendo ocupado, explotado directamente por el beneficiario. Si por algún motivo el Estado se da cuenta que el predio no está siendo explotado, se establece lo que se llama una condición resolutoria, y es: yo te doy un beneficio, te doy un derecho, pero si tú haces esto, yo te quito ese derecho, y ese derecho es sobre la plata, no es sobre la tierra. Entonces, esa condición resolutoria lo que hace es decir: me debes 50 pesos, y si tú eres propietario del predio, pues de pronto lo que puede pasar es que ese predio va a ser prenda de garantía para mí como mediador y yo te lo puedo quitar. Digamos, ese es pero es una vuelta muy larga, o sea, es un proceso ejecutivo. Digamos que para que el Estado recupere la tierra en estos casos, tiene que sacar la resolución de condición resolutoria y hacer todo un proceso ejecutivo para quedarse con el predio. Creo que no ha pasado, o sea, creo que el Incoder nunca ha decretado, o sea, a partir de la condición resolutoria, ojo, no, la condición resolutoria se ha decretado, pero que haya adelantado los procesos ejecutivos de cobro y se haya quedado con la tierra, yo no conozco los casos. Los predios adjudicados por ley 160 en Valencia, la cartera porque él a través de la Cámara de Liquidación se cerró todo. No, esos son parcelaciones. Aparecen esos predios. No, pero esos son parcelaciones, que es lo que te digo, ahí es donde está la diferencia. En las parcelaciones, el Estado recupera la tierra. En el momento en el que aplica la caducidad administrativa, la tierra vuelve a ser propiedad del Estado. La condición resolutoria, como es sobre el subsidio, entonces yo le aplico sobre la plata, y para poderme quedar con el predio, me toca hacer la vuelta de adelantar un proceso ejecutivo y quedarme con el predio. Pagarle al intermediario financiero lo que le cuesta el 30%. Rematarlo por el valor del crédito y si vale más de Sí, pero, doctora, vale la pena analizar, por ejemplo, esa figura de la condición resolutoria. Fíjense que por lo menos no se conoce porque todavía el primer proceso administrativo tendiente a que eso realmente se dé, ¿verdad? No, eso sí se ha dado. No, el proceso administrativo sí, el judicial es que nunca se hace. Sí se ha dado la condición resolutoria, de hecho hay un acuerdo. No, eso sí, aquí se hace. Yo me refiero a la parte, esa es la resignificación que hagamos. En la parte de la recuperación, Pues, que yo conozca, que yo no conozca igual tampoco. No, yo lo que me refiero es una cosa. Fíjense esa figura que, bueno, que entre otras cosas, ellos lo someten a que preste el 30% de un intermediario financiero. Si se adelanta el proceso administrativo, ¿en manos de quién va a quedar la tierra? Eso se va a un remate, dicen los abogados y el proceso administrativo apunta a eso. ¿Quién lo remata? Bueno, acuérdense que de hecho el proceso ejecutivo le permite al acreedor, y hoy con más facilidad, quedarse, recibir en dación en pago el predio. O sea, de alguna manera el acreedor tiene como un mejor derecho ahí al momento de estar. Es una cosa que tenga mayor derecho, lógicamente. Usted sabe que el Incoder en esos casos tendría que hacerse parte, porque es el 70% del predio, el valor del subsidio. El 100%. No, doctora, cuando se termina, yo sé, es que el Incoder, en los predios estamos hablando de dos situaciones distintas. Uno
es cuando usted está adjudicando los predios a través de las convocatorias de la modalidad de otorgamiento del subsidio. Yo le estoy hablando es en la modalidad de los 70-30. En la modalidad de participación. En el mercado de tierra. O sea, es una cosa completamente distinta. Es caducidad administrativa. Por eso es que, mire, por eso es que yo les digo que esto se suele dar para enredos. Entonces la gente no sabe si está parada en subsidio, si está parada en parcelaciones. Señores, por favor, terminemos acá. Es muy importante que sepamos en dónde estamos y qué régimen le corresponde a cada uno. Que si es subsidio es condición resolutoria, Sí. que si es parcelaciones es caducidad administrativa, y cada uno va a operar de manera diferente. Por eso yo les quería explicar eso y les decía, mire, yo como operadora del derecho agrario creo que lo más importante que uno tiene que saber es que existen esos tres regímenes y que cada uno va por lados distintos. Y se los digo porque, por ejemplo, los jueces de restitución, cuando empieza esto, pues esto no lo conoce casi nadie, entonces salen órdenes de titulación de baldíos en parcelaciones. Entonces uno dice, bueno, esto no es un baldío, esto es una parcelación. Salen órdenes de subsidios en parcelación. O sea, hay un enredo entre los tres regímenes que la idea de hoy es justamente que no lo tengamos nosotros. Entonces, la condición resolutoria tiene que constar en todas las escrituras. Y una de las causales por las cuales se aplica la condición resolutoria no es solamente la venta, sino, por ejemplo, haber dado información falsa. Si por algún motivo yo fui y dije que era campesino y se dan cuenta que yo no lo soy, que yo tengo otros predios, entonces me pueden aplicar también la condición resolutoria y que yo tenga que devolver el subsidio a valor presente. Porque lo que sí establece la norma es que usted me devuelve la plata y la traemos a valor presente. Porque usted no me puede, exacto, el Estado tiene que recuperar la pérdida del dinero en el tiempo. Gracias. Ese trámite de condición resolutoria está establecido en el Acuerdo 198 de 2009 y a los notarios y registradores, lo que les decía antes, no pueden, igual que en el otro régimen, no pueden correr escrituras, no pueden protocolizar escrituras, no pueden inscribir compraventas que violen esa limitación a la compraventa, o sea, que se hagan dentro de los 12 años siguientes. Y esos actos, pues, volvemos a lo mismo, nacen viciados de nulidad, tendría que declararlos un juez como nulos. En este caso, a diferencia de todos los demás, si ustedes lo ven, no hay limitaciones a acumulaciones de unidades agrícolas familiares, porque como lo que se entrega no es tierra, sino un subsidio, la ley es un vacío. O sea, si me lo preguntan, es un vacío, porque aquí también debería haberse limitado la acumulación de unidades agrícolas familiares. En este régimen de subsidio no hay nada que limite la acumulación de unidades agrícolas familiares. O sea, si por ejemplo tú eres beneficiario del subsidio y vienes y le compras al doctor Jorge, que también es beneficiario del subsidio, nadie puede decir, no, qué pena, usted no puede comprar esa tierra porque está acumulando unidades agrícolas familiares. Pues podrán decirlo, pero no sé de qué normas se lo van a sacar. Yo con esto termino. Quería que ustedes hicieran un taller, pero ya nos alcanzó el tiempo. Una preguntita antes, o sea, el INCODER, por ejemplo, asigna un predio y en ese predio adjudica, o sea, ya lo compró, 100%. Se beneficiaron 20 familias, por decirlo así. Pero dentro de esas 20 familias hay dos que nunca han hecho presencia, no los encuentran, no saben dónde están, pero que aparecen con nombre propio ahí y está el predio asignado a esa persona. Entonces, ¿por qué no pueden en su momento de pronto adjudicarle ese predio a otra persona que realmente lo necesite también? Pues en teoría pues, el INCODER dentro del término, porque es que ojo, esa caducidad administrativa y esa condición resolutoria no se puede decretar sino dentro de los 15 años siguientes para el caso de las parcelaciones que son caducidad y dentro de los 12 años siguientes para el caso de los subsidios que es condición resolutoria. O sea, digamos, pongamos el ejemplo, el INCORA hace 20 años adjudicó un predio y uno de los parceleros no existe. ¿Puede el INCORA intervenir ahí? ¿Puede decretar caducidades administrativas? No. Solamente puede decretar caducidades administrativas dentro de los 15 años siguientes a la erradicación. Entonces, si está dentro de los 15 años siguientes y el señor nunca apareció, salió y se fue, no debe, o sea, tiene que hacerlo, esa es su obligación. El INCORA
juez debería decir, el señor no está, el señor debería estar, y salvo que sea por situaciones de violencia, por condiciones extraordinarias, el señor no tiene ninguna justificación de no estar, ¿cierto? Y si es así, debería decretar la caducidad administrativa si es parcelación y volver a disponer de esa parcela, entregársela a otra persona. Y otra, mientras se dan esos 15 años en el proceso, un ejemplo de eso que usted está diciendo, de los 15 años, sí hay otras personas de pronto explotando ese predio que ese señor o esa señora no ocupó. Listo, ¿cuál es la ruta para ellos? Eso ya es un predio de propiedad privada sin ninguna limitación al dominio que se tiene que prescribir por la ruta ordinaria de prescripción adquisitiva del dominio. O sea, si yo estoy ocupando un predio de propiedad privada que no tiene ninguna limitación, donde el Estado ya no tiene nada que hacer, porque eso puede pasar, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta para formalizar mi derecho? Prescripción adquisitiva del dominio. Ahora, esa prescripción adquisitiva del dominio tiene dos rutas. Una ruta que es especial, que es la de la ley 1261, que es la de prescripción adquisitiva para pequeña propiedad rural, formalización de propiedad de pequeña propiedad rural. Esa ley tiene una ruta más expedita, unos costos más bajos en el proceso, unas presunciones, es para pequeñas extensiones por debajo de la UAF, que no mentiras, no sé cuántas UAF son, pero no es una extensión grande, y esa ruta es más expedita. El otro es el proceso ordinario de prescripción adquisitiva del dominio, que toma más tiempo, que sale más caro. ¿Cómo? 15-20. Que va a menos de 30 millones. Yo, si quieren, hay varias cosas que les puedo compartir. Esta presentación en particular no, pero les puedo dejar una que de hecho es mucho más completa y mucho más detallada sobre los tres regímenes. Les puedo compartir un texto de esa narración histórica que hicimos de la primera parte. Y me gustaría, pero es que no nos alcanzó el tiempo, que tuviéramos, si se logra, un espacio para revisar los procedimientos agrarios, porque nos quedó faltando revisar clarificación, deslinde y, digamos, zonas de reserva campesina, los indígenas, negros, o sea, todo eso hace parte. O sea, si yo vengo aquí y les digo que con esto les di un módulo completo de derecho agrario, desafortunadamente tengo para decirles que no, les di una parte específica, pero por su extensión y su detalle es lo suficientemente complejo como para gastarme una jornada haciendo. Entonces, si al finalizar el diplomado hubiera un espacio, yo no tendría ningún problema en venir y hacerlo. Y les dejo los documentos. Y muchas gracias por la atención. Perdonen el